Si pensás que sos una buena persona porque nunca lastimarías a nadie, este archivo te va a destruir el ego. Estamos en 1961, en los pasillos de la prestigiosa Universidad de Yale. Un psicólogo de aspecto severo y mirada penetrante llamado Stanley Milgram acaba de poner un anuncio en el diario buscando voluntarios para un estudio sobre la memoria. Pero la memoria era la mentira. Lo que Milgram quería saber era cuánto dolor estabas dispuesto a infligirle a un extraño solo porque un tipo con una bata blanca te decía que el experimento debe continuar. Bienvenidos al archivo que demostró que el mal no es una anomalía, sino un proceso administrativo. Bienvenidos al experimento de Milgram. Estamos en este 2026 y, viendo cómo las masas siguen algoritmos y órdenes digitales sin cuestionar, este estudio es más peligroso hoy que hace 60 años. Este archivo es la autopsia de la conciencia humana. No vamos a quedarnos en la superficie, vamos a analizar la biografía de Milgram, hijo de judíos que vio cómo el mundo intentaba racionalizar el Holocausto. Vamos a desglosar el mecanismo de la obediencia ciega y vamos a ver los detalles técnicos de esa máquina de choques eléctricos que, aunque era falsa, generó un trauma real en quienes apretaron el interruptor. Si crees que vos te hubieras levantado de la silla para salvar a la víctima, quédate hasta el final, porque las estadísticas dicen que probablemente no lo habrías hecho. Bajemos al sótano de Yale, donde la moralidad fue sacrificada en el altar de la autoridad. El fantasma de Eichmann, el porqué de Milgram. Para entender este experimento, hay que entender qué estaba pasando en el mundo en 1961. En Jerusalén, se estaba llevando a cabo el juicio contra Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto. La defensa de Eichmann fue siempre la misma: yo solo seguía órdenes. El mundo quería creer que Eichmann era un monstruo sediento de sangre, pero Milgram sospechaba algo mucho más aterrador. Él creía que el sistema nazi no estaba lleno de psicópatas, sino de burócratas obedientes que habían desconectado su brújula moral para cumplir con su deber. Milgram, influenciado por su mentor Solomon Asch, el tipo que demostró cómo la presión de grupo nos hace mentir sobre lo que vemos, decidió probar esta hipótesis en suelo estadounidense. Quería saber si el carácter alemán era el culpable, o si cualquier ser humano, bajo las condiciones jerárquicas adecuadas, podría convertirse en un engranaje de una máquina de exterminio. El diseño del experimento fue una obra maestra del engaño psicológico. Había tres roles: el experimentador, la autoridad con bata blanca, el maestro, el voluntario ingenuo, y el aprendiz, un actor que fingía recibir las descargas. Lo que el maestro no sabía era que el sorteo estaba trucado, él siempre sería quien apretara el botón. ¿Entendés la perversión? Milgram no buscaba sádicos, buscaba gente común, padres de familia, empleados de correos, gente como vos. La máquina de 450 voltios, anatomía de la tortura. La pieza central era un generador de descargas eléctricas falso pero visualmente imponente. Tenía 30 interruptores que iban desde los 15 voltios, choque ligero, hasta los 450 voltios, marcados con una etiqueta roja que decía simplemente, besos. El procedimiento era simple: el maestro le leía pares de palabras al aprendiz. Si el aprendiz fallaba, el maestro debía administrarle un choque eléctrico, aumentando el voltaje con cada error. A los 75 voltios, el actor empezaba a quejarse. A los 150 voltios, gritaba que quería salir del experimento porque su corazón le dolía. A los 300 voltios, golpeaba la pared y dejaba de responder a las preguntas. En ese punto, el silencio del aprendiz era interpretado como una respuesta incorrecta y el experimentador le ordenaba al voluntario seguir subiendo el voltaje. Aquí es donde la venta honesta se vuelve visceral. Los voluntarios sudaban, temblaban, se mordían los labios hasta sangrar y algunos incluso tenían ataques de risa histérica por el estrés. Pero cuando miraban al experimentador y preguntaban ¿debo seguir? La respuesta era siempre una de 4 frases preestablecidas: por favor, continúe, el experimento requiere que usted continúe.
Es absolutamente esencial que usted continúe o no tiene otra opción, debe continuar. Esas frases no eran amenazas, eran órdenes clínicas que despojaban al individuo de su responsabilidad. El 65%, la estadística del horror. Antes del experimento, Milgram consultó a 40 psiquiatras prestigiosos. Todos predijeron que solo un 1% de la población, los sádicos clínicos, llegaría hasta el final del tablero. Se equivocaron por un margen catastrófico. En el primer estudio de Yale, el 65% de los participantes administró la descarga final de 450 voltios. Nadie se detuvo antes de los 300 voltios, el punto donde la víctima dejaba de gritar para sumirse en un silencio de muerte. La gente no lo hacía porque disfrutara del dolor ajeno. Lo hacían porque habían entrado en lo que Milgram llamó el estado agéntico. En este estado, el individuo ya no se ve a sí mismo como responsable de sus actos, sino como un agente que ejecuta los deseos de otra persona. La responsabilidad moral se desplaza hacia arriba, hacia la autoridad. Yo no lo maté, él me dijo que lo hiciera. ¿Te suena familiar? Es la misma lógica que se usó en los juicios de Nuremberg y la misma que se usa hoy en las corporaciones cuando se toman decisiones que destruyen vidas por orden de un superior. Milgram demostró que el mal no necesita de mentes brillantes o malvadas, solo necesita de gente que no se atreva a decir no. Variaciones de la obediencia, el factor distancia. Milgram no se quedó con un solo resultado. Realizó 18 variaciones para ver qué factores alteraban la obediencia. Descubrió que la proximidad física era clave. Si el maestro tenía que obligar físicamente al aprendiz a poner la mano sobre una placa electrificada, la obediencia caía al 30%. Pero si el experimentador daba las órdenes por teléfono, la obediencia bajaba al 20%. Lo más aterrador es lo que pasaba cuando el maestro solo tenía que apretar un botón para que otro voluntario diera la descarga. En esa configuración, el 92.5% llegó hasta el final. Esto explica la guerra moderna. Es mucho más fácil apretar un botón para lanzar un dron desde una oficina a miles de kilómetros que mirar a alguien a los ojos y clavarle una bayoneta. La tecnología es el aislante moral perfecto. En este 2026, donde interactuamos a través de pantallas, la distancia nos vuelve agentes perfectos de la crueldad sistémica. Milgram nos advirtió que cuanto más fragmentado está un acto malvado en pequeñas tareas administrativas, menos culpables nos sentimos de participar en él. Cada uno de nosotros solo está poniendo un sello o escribiendo un código, pero al final de la línea, alguien recibe la descarga de 450 voltios. El trauma de los voluntarios y el juicio ético. Milgram fue destrozado por sus colegas. Lo acusaron de causar un daño psicológico irreparable a los voluntarios, quienes tuvieron que vivir el resto de sus vidas sabiendo que eran capaces de asesinar a un extraño por una orden estúpida. Una voluntaria describió que, después del experimento, nunca pudo volver a mirar a su marido de la misma forma, preguntándose si él también apretaría el botón. Milgram se defendió diciendo que el 84% de los participantes dijeron estar contentos de haber participado porque aprendieron algo fundamental sobre sí mismos. Pero la pregunta queda en el aire, ¿es ético destruir la ilusión de bondad de una persona en nombre de la ciencia? Milgram no solo expuso a sus sujetos, expuso a toda la especie humana. Reveló que la civilización es un barniz muy delgado que se descascara en cuanto alguien con un uniforme o un título nos da permiso para ser crueles. Su carrera en Harvard se estancó debido a la controversia, y murió joven, a los 50 años, de una serie de ataques cardíacos. Quizás el estrés de saber lo que sabía sobre nosotros terminó por pasarle factura. ¿Cómo está la cosa hoy en día, la obediencia en la era digital? Hoy la volatilidad de este tema es más alta que nunca. En este 2026, la autoridad ya no siempre lleva bata blanca, a veces es un algoritmo de una red social que nos dice a quién odiar, a quién cancelar o qué información ignorar.
Hemos trasladado el sótano de Yale a la palma de nuestra mano. En menos de un año, nuevos estudios de neurociencia podrían confirmar que el cerebro entra en un modo de suspensión ejecutiva cuando recibimos órdenes de una figura que consideramos legítima. No hay conclusión cerrada porque el experimento de Milgram sigue ocurriendo cada vez que alguien dice, yo no hago las reglas, solo las sigo. La máquina de choque sigue conectada a la red. Solo han cambiado los interruptores. La próxima vez que sientas que tenés que hacer algo que va en contra de tus valores porque el sistema lo requiere, recordá el rostro sudoroso de los voluntarios de Yale. El archivo queda abierto porque la obediencia es la droga más potente de la sociedad. La libertad es un peso que pocos están dispuestos a cargar si pueden delegar su conciencia en otro. ¿Qué harías vos en este momento? ¿Te levantarías de la silla y te irías del laboratorio, o seguirías apretando los botones hasta que el silencio del otro lado sea total? Nos vemos en el próximo archivo, si es que todavía sos dueño de tus propias manos.